Hola, ¿qué tal? Los saludo con un gusto enorme. La verdad es que sí, con mucho, mucho gusto. Yo soy Etel Soriano, gracias. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar un tema muy común y es acerca del dolor de rodillas en el adulto. Nos van a explicar de qué se trata, cuándo es parte de la edad, cuándo no, qué se hace. Y bueno, te doy la bienvenida, querido doctor Alejandro Vázquez, que ya me la debías, ortopedista y traumatólogo, a ver, además de un gran amigo y un gran ser humano generoso que siempre estás apoyando a toda la gente que necesita, querido Ale. Hombre, muchas gracias, Atel, y gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio. Bienvenido. Con mucho A gusto, ver, ya sabes. me encanta. Dolor de rodillas en el adulto. Yo creo que todo el mundo hemos tenido un dolor de rodillas, ¿no? ¿Cuándo sabemos si es una Claro, claro. patología o no? O que ya estamos empezando a, ya, como dice aquí Ya, mi ya empezar producción, a chochear. los achaques, ¿no? De la edad, como Así dicen. es. Fíjate que es un tema muy bonito, sobre todo porque muchas de las veces se desconoce lo que hay que hacer, o sobre todo detectarlo a tiempo. Uno generalmente el dolor de rodilla, pues siempre lo adjudica pues a que hice algún movimiento o que simplemente son achaques de la edad comunes, Ujú. pero yo creo que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta cuando ya se genera un gran problema o puede generar un problema mayor. Y ahorita, ¿por qué es interesante ahorita este tema? Porque es muy común, sobre todo en esta época, inclusive en esta época del año, donde tenemos un poco más de contacto ¿Con el frío? familiar, Ujú. Ah, no, y sobre todo familiar, y que empezamos a darnos cuenta de que pues ya al adulto mayor pues ya le cuesta más trabajo caminar, le ya. duele la Ujú. rodilla, empiezan a tener un poquito más de actividad, pues simplemente hasta por recibir a los familiares o querer hacer algún otro tipo de actividades, ¿no? O sea, aumentan su actividad. Ujú. Y la otra, como tú mismo lo mencionabas ahorita, el frío. El frío es un detonante muy importante, ¿sí? Entonces, generalmente cuando viene en época de frío, pues ya es común que digas, oye, yo creo que va a ser mucho frío porque ya me está doliendo la rodilla, Exacto. ¿sí? Que yo Sí, quisiera y ya hasta entender, hacen es chistes. como, ya llegó el frío porque ya mi rodilla me avisó. Exacto. Pero quisiéramos entender, Exactamente. Ale, por qué duelen las rodillas por el frío. Además de todo lo que es, Bueno, como dices, los achaques y saber cuándo es algo normal y cuándo ya necesitamos ir a ver a un especialista como tú. claro, fíjate que eso es lo interesante del tema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas viene siendo multifactorial, Ujú. ¿sí? Generalmente obedece a algo que ya se viene arrastrando, por así llamarlo, digo, para que lo entienda el Sí. auditorio, y que en un momento dado, cuando viene un cambio de temperatura o cuando hay algún tipo de esfuerzo mayor al cual no estás acostumbrado a hacer, pues lógicamente genera una inflamación, se hace presente ese tipo de inflamación y por eso es que genera dolor. Y muchas de las veces los pacientes lo primero que hacen es decir, híjole, pues voy corriendo al doctor y lógicamente es cuando empieza a haber otro tipo de tratamientos que en ocasiones ahí es donde viene el problema, porque se podría solucionar con algo tan simple como toma algunas medidas en casa, Sí. este, pone a hacer un poco de ejercicio, sobre todo porque son factores, como es multifactorial, pues lógicamente depende de cada persona. Ujú. Si hay un sobrepeso, si hay una falta de actividad. Si Digo, hay una mala muchas de alineación. las, exactamente, en una mala alineación, por ejemplo, algo que ya venimos arrastrando de hace tiempo, pero que en este momento o en esta época pues, puede llegar a agravarse, sobre todo en el adulto mayor. ¿Sí? Claro, si tienen una caída, un golpe, pues es lógico que Sí. puedes tener un problema, ¿no? Ahora, tenemos otro factor que a veces, digo, que no es por quererle echarle la culpa siempre, ahorita que es el COVID. Sí. Las personas mayores han estado expuestas a una falta de actividad impresionante, Así es, ¿sí? sedentarismo. Y que ha Ujú. generado mucha debilidad, mucho sedentarismo. Quizás hace 2 años, pues tenían la posibilidad de, cuando menos, ir a la tienda de la esquina, de ir al mercado,
de hacer cierta actividad que les permitiera pues, mantener actividades, ¿no? Ujú. Rutinarias, si tú quieres llamarlo, pero era algo que era algo de mantenimiento. Actualmente, pues la persona mayor ya prefiere estar en su casa, hacer menos actividad, su alimentación, lógicamente, pues tiene una alimentación que a veces no es la Sí, mejor, entonces hay un sobrepeso, como decías, si a eso le sumas una mala alineación, por ejemplo, una mala alineación de los como de pies o un problema charrito o en de cruz. cadera, Ujú. exactamente, entonces ya lógicamente vienen problemas dolorosos. Ahora, ya dentro de las patologías que generalmente los adultos mayores van a tener, pues son la falta de ejercicio, lógicamente sobrepeso, puede haber ya que existan lesiones previas, Previas. por ejemplo, una lesión del cartílago, una lesión meniscal, y que lógicamente ahorita se va a agravar. Entonces, sí es muy importante que ellos traten de primero tomar las medidas de protección, porque aquí lo importante no es enfocarnos ya directamente en un tratamiento, porque eso lo puede dar cualquier persona que sea Ujú. especializado, lógicamente en rodilla, les puede dar un mejor tratamiento. Pero, pero la mejor medicina es la preventiva, Así es. ¿sí? Y lógicamente, si el paciente, por ejemplo, cambia un poco sus hábitos, por ejemplo, de actividad, que fortalezca un poco más, que lógicamente le va a permitir que pueda realizar sus actividades con mayor libertad y con mayor seguridad, sobre todo. Que eso es bien ¿Sí? importante Eso es hablando es también. que no pensamos, Ali, me voy rápido a una pausa, pero no pensamos que nuestras decisiones de hoy nos van a cobrar una factura mañana. Entonces, este sobrepeso que muchas personas no lo ven como una enfermedad y que verdaderamente la obesidad es una cuestión de salud, no de estética, que trae alteraciones en este caso, porque tiene muchas otras, hasta hormonales, músculo-esqueléticas, considérelo. Y entonces, sí es importante para que tome mejores decisiones también en cuanto al ejercicio, al peso y al estilo de vida. Querido Ale, amigos, voy rápido a una pausa y volvemos. Continuamos nuestra charla. Bien y saludable con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Estoy platicando con el doctor Alejandro Vázquez, él es especialista en ortopedia y traumatología del Hospital Ángeles Mosel, donde, Ale, nos estás diciendo del dolor de rodillas en los adultos, hablando de obesidad, hablando si hay una lesión, hablando de la falta de actividad, que obviamente es importante, y lo del frío en esta época, que de repente las rodillas sí te avisan de ya viene el frío o ya, así se da. ¿Qué hacemos o cuándo sabemos cuando ya es necesario? Además de cambiar de hábitos, que como mencionas, que no todo es nada más solución con medicamentos, sino una higiene adecuada de rodillas, si lo puedo llamar así, un fortalecimiento, buen calzado, evitar cosas que te pongan en estrés. Por ejemplo, la gente que hace ejercicio, que de repente no sabe hasta qué límite llevar su rodilla haciendo tal vez una sentadilla, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos cuándo es necesario acudir a un especialista? Sí, fíjate que yo creo que lo primero, lo principal, pues es, sobre todo ahorita en esta época de frío, época de pandemia, en fin, incitar un poco a los adultos mayores a que ellos mismos empiecen a hacer un poco más de actividad deportiva. ¿Qué quiero decir con esto? Lógicamente van a hacer actividades que les permitan, pues ellos sea más cómodo para ellos. Por ejemplo, puede ser hacer un poco de bicicleta, Ujú. bicicleta fija, lógicamente, Sí. ya Bueno, sea si que pueden, tengan la la posibilidad, otra. claro, sí, claro, que tengan la posibilidad de nadar, hacer un poco de ejercicios de yoga. Afortunadamente existen incluso en las redes sociales o incluso en algunas páginas de internet, algún tipo de ejercicios para adultos mayores que le permitan mantener sobre todo fortalecimiento de las extremidades. Ujú. Y pues, lógicamente eso les puede ayudar. Otro ejercicio, algo tipo pilates, ir a un gimnasio, un adulto mayor es un poco más complicado. ¿Esto con qué finalidad? Pues con la finalidad de darle sobre todo dos cosas que son importantes.
movilidad y flexibilidad a las articulaciones, sobre todo en el caso de la rodilla, que es de carga. Sí. Eso sería, yo creo que lo principal. La otra, tratar de identificar la forma de caminar. Cuando tú ves un adulto mayor que empiece a balancear más de lo habitual, que empiece a tener un mal de apoyo, por ejemplo, muchas veces se enfocan en, es que mi mamá ya tiene un juanete que pues de repente le duele y de repente no. Pues hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque va a empezar con dolor de rodilla. ¿Por qué? ¿Cuáles son los dolores de rodilla principales? Tendinitis. Lógicamente, ¿qué quiere decir? La tendinitis que se está forzando, lógicamente, tendones. En este caso estamos hablando de la rodilla, pues se van a forzar los tendones de la rodilla. Y si no tienen una protección muscular, pues van a generar un dolor. Sí. Otra de ellas es que los mismos pacientes empiezan a limitarse su movilidad por cuestiones ya de desgaste de cartílago, ya sea por un problema de osteoartritis, ya sea por un problema de lesiones previas. Entonces, son algo que quiero que quede bien claro. ¿Cuándo debemos acudir con un especialista? Cuando la rodilla tenga un proceso inflamatorio, que las rodillas se vean muy inflamadas, que estén limitadas sobre todo para poder flexionar y extender, o bien que la rodilla ya la veamos, como mencionabas hace un momento, que estuvieran con alguna desviación, ya sea en varo o valgo, que en este caso es en charrito o en X, como comúnmente le decimos. Entonces, lógicamente eso ya merita dar tipos de tratamientos que son muy especializados, que hay muchísimos tipos de tratamientos que se pueden dar, no necesariamente quirúrgicos, porque luego ese es el temor. Sí. Cuando dices, es que me duele la rodilla, no, ya te van a querer operar. A ver, yo creo que hay que agotar primero lo no quirúrgico y si es necesario, pues bueno, se hace quirúrgico, pero siempre tratando de prevenir. Sí, yo creo que eso es lo importante. Sí. A ver, aquí hablando de todo lo que hay en rodilla, entendiendo que hay cosas normales, que tal vez me senté un rato sobre las rodillas, que de repente te cuesta un poco de trabajo iniciar nuevamente el movimiento, pero cuando ya altera tu calidad de vida o ya, como dices, hay inflamación, limitación de movimiento, empiezas a tener alteraciones de la marcha, o sea, que esté como decías, una alineación inadecuada o dolores que también no sé, bueno, gente que tiene problemas de alineación en la rodilla después puede empezar también con otros temas de dolores en otros lados por compensación. Y cuando ya empiezas a decir, ya me duele, entonces sí es importante buscar ayuda, ¿no? Y en estos adultos mayores, que sí creo que es muy importante, no solo porque son adultos mayores, decir, pues es normal por la edad. Claro, no hay que ni minimizarlo ni exagerarlo. Sí. Yo creo que sí es muy importante, por ejemplo, si ellos empiezan a tener una sobrecarga, un sobreesfuerzo de la rodilla, pues vamos a protegerlo, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a proteger? Fortaleciendo. Por ejemplo, simplemente fortaleciendo. Esa es la base fundamental de cualquier articulación. Una articulación, mientras que tenga movilidad y tenga actividad, lógicamente no impacto, porque son articulaciones que pueden reaccionar muy, muy fácilmente al impacto, pero sí a la movilidad. Eso les va a ayudar para que, lógicamente, incluso se disminuya la inflamación. Claro, pero hay actividades de bajo impacto, Ale. Exactamente, que son las ideales, natación, bicicleta fija, incluso hay algunas personas mayores que diariamente acostumbran sus 5 o 10 minutos, porque tampoco necesitan hacer media hora, 40 minutos, con 10, 15 minutos, inclusive de elíptica hacen, y con eso es más que suficiente. O bien incluso ejercicios sencillos, que son tan sencillos como estirar las piernas, doblarlas, hacer un poco de sentadilla. No les recomiendo yo tanto, porque forzan más el aparato extensor. Y acuérdate que una de las cosas que principalmente va a dolerles, pues en este caso son los tendones. Entonces no hay que darle más estiramiento de la habitual. No es una actividad como a nosotros, ¿no? O sea, personas más de menor edad que lógicamente pues pueden hacer un poco más de impacto. Claro, y ejercicios más complejos, como la sentadilla, que nos referimos por ejemplo, a la gente que hace ejercicio constantemente y que se va lesionando. Es una lesión crónica cuando no hay una
un buen rango de movimiento en esto, o que se sobrepasa la rodilla del pie y hay una carga importante de fuerzas en la rodilla. Entonces sí, es por eso decíamos de la toma de decisiones y el cuidar nuestra salud hoy para que tengamos una mejor calidad de vida mañana, ¿no? Así es, así es. Y precisamente el tratamiento va enfocado ya sea especializado, en este caso especializado, ya va enfocado a eso, a mantener la movilidad y la actividad de la persona. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde ahí partimos. Sí. En que se pueden utilizar algún tipo de infiltraciones, hay infinidad, desde infiltraciones con corticoide, que sí. bueno, infiltraciones son inyecciones dentro de la rodilla. Ajá. Inyecciones dentro de la rodilla, o pueden ser ácido hialurónico, o utilizan algo de plasma rico en plaquetas, o algunos otros medicamentos que se han utilizado para eso. Qué bueno que mencionas eso, porque muchas personas piensan que hay cosas, suplementación, porque lo vemos en la televisión y en todos lados, que van a mejorar la calidad de su cartílago, que lo van a reconstruir. Ojo con eso, porque ahorita les decimos, vamos a una pausa y regresamos, porque pues muchas veces están tirando su dinero. Una cosa es mejorar el ambiente y otra cosa es volver. Doctor Alejandro Vázquez, ¿qué hay y qué se puede hacer para tratar el dolor de rodillas en el adulto mayor? Comentábamos previo al corte que hay mucha gente que toma glucosamina, condroitina y esas cosas creen, porque así se maneja, que va a recuperar cartílago. Y una cosa también es el colágeno hidrolizado, y todas estas cosas que sí mejoran el ambiente. Si estoy mal, corrígeme, por favor. ¿Tenemos al doctor Alejandro Vázquez en la línea? Bueno, estamos teniendo algunos temas de comunicación, pero hablando de todo esto, de todo lo que mejora el ambiente, hay unas cuestiones, como decía el doctor, que se pueden inyectar, que se infiltran, como el ácido hialurónico, como cosas que mejoran el ambiente y podría decir la nutrición del cartílago. Pero hay suplementación que es importante que usted sepa si sirve o no. No hay nada más que cuidar nuestras rodillas que haga que un cartílago se regenere. Entonces no pierda su dinero en eso, mejor hay que cuidarlas y sí podemos mejorar el ambiente de nuestras rodillas. Obviamente siempre bajo supervisión médica para que no estemos haciendo cosas que nos pueden hacer daño. Ya tenemos en la línea al doctor Alejandro Vázquez. Te comentaba, querido Ale, que si hay algo que regenera el cartílago, porque muchas personas piensan que al tomar glucosamina, condroitina, colágeno hidrolizado, se rehace el cartílago, en vez de nada más cambiar un poco tal vez la hidratación o el ambiente en el que está la articulación. No, mira, el cartílago no se regenera. Así es. O sea, el cartílago con lo que nosotros hacemos, que es una capa de aproximadamente 3 milímetros, esa la consideramos para toda la vida. Lo que nosotros podemos hacer son algo que se llama condroprotectores. Uh-huh. Eso lógicamente son medicamentos como tipo glucosamina, condroitina, diacereína, el ácido hialurónico. Colágeno hidrolizado. Colágeno hidrolizado. Pero grado médico, ¿no? Que sería con un buen porcentaje de colágeno, porque luego ya todo el mundo vende colágeno hidrolizado, aunque tenga .001, creen que ya le hicieron con eso. Exactamente, sí, eso, la grenetina y que se coman mucha gelatina no les va a ayudar. Pues ahí tiene que ser un colágeno que, como dices, tenga un proceso, lógicamente, y que pueda tener la capacidad de absorberse para que se pueda depositar en las articulaciones y pueda generar, pues, una protección adecuada articular, ¿no? Sí. Entonces, pero en cuestión de regeneración, no. Ahora, ¿en qué nos ayuda mucho todo este tipo de condroprotectores? Pues lógicamente para ayudar a que tengas más movilidad y tengas una protección y una correcta lubricación articular.
Pero esto sumado, otra vez, volviendo a lo mismo, con un programa de ejercicio de acuerdo al nivel de cada persona y, lógicamente, identificar por qué. Porque puede haber lesiones ya mecánicas, por ejemplo, puede haber cuerpos libres de fragmentos de cartílago, o puede haber desviaciones muy importantes, o bien que ya exista algún tipo de bloqueo, tanto por unas lesiones meniscal o ligamentarias, que nosotros, aunque demos una gran cantidad de condroprotectores o estemos poniendo infiltraciones, no va a ayudar. Lo único que va a generar es que va a agravar el problema, porque hay que ser muy cuidadosos en esto, porque muchos se enfocan, y yo creo que eso está mal, se enfocan en decir, no, hombre, con unas inyecciones se te va a quitar. No, a ver, hay que ver que no exista un problema. Si hay algo adentro, ¿cómo no? Exactamente. Que lo estés pellizque y pellizque en el movimiento. Exactamente, o sea, hasta esos medicamentos y ese tipo de aplicaciones que se dan en las rodillas tienen sus indicaciones muy precisas y son en pacientes que lógicamente van a mejorar, pero sí hay que tener mucho cuidado porque pueden agravar incluso el problema. Entonces, y en ocasiones es a veces preferible decir, bueno, una cirugía, que ahorita puede ser una cirugía artroscópica, que se puede considerar dentro de lo más noble o menos invasivo, o bien que no amerite un proceso más agresivo como una prótesis. Estoy de acuerdo contigo. Querido doctor Alejandro Vázquez, gracias. Aquí entendemos que hay que tener condroprotectores indicados por un especialista, no nada más es a lo menso, si lo puedo decir así, buscar la ayuda de alguien para que nos diga qué hay adentro de nuestras rodillas y nada más es protección o cambios de hábitos, bajar de peso, hacer ejercicio, movilidad y fortalecimiento. Así que te agradezco muchísimo, querido doctor Alejandro Vázquez, gracias de verdad por toda esta información. El Hospital Ángeles Mosel, ahí pueden buscar al doctor Alejandro Vázquez, especialista en ortopedia y traumatología. Gracias, querido Ale. Gracias, queridos amigos, sigan disfrutando de su tarde. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien